si la persona que nos está viendo, escuchando, no sabe quién es Chuck Swindoll o no sabe, bueno, no sabe qué es el Seminario de Dallas, bueno, primero, Sí. ¿qué es el Seminario de Dallas? Y luego, ¿quién es el pastor Chuck Swindoll? Ujú. Seminario Teológico de Dallas es un seminario que ya más de 90 y tantos años ha estado aquí en esta ciudad, pero comenzó con un colegio bíblico con Louis Spirit Schaeffer como fundador, y era una escuela para capacitar pastores, solamente hombres. A través de los años, el seminario ha ido incursionando en áreas muy interesantes, donde no solamente la capacitación era a los hombres, sino también a las esposas de los pastores, a mujeres que quieren ser misioneras. Y en todos estos años que han transcurrido, se ha convertido en una institución por excelencia. A veces bromeando decimos, pero en serio, que el seminario de Dallas es como el Harvard de todos los seminarios teológicos en el mundo, porque realmente tiene un prestigio increíble. Es un seminario que no está sustentado por una denominación. Podemos considerar un seminario bíblico, pero no denominacional. Aquí acuden personas de diferentes denominaciones dentro del cristianismo que lo ayudan a uno a pensar teológicamente, a centrar dónde está su teología, y le capacitan con las herramientas adecuadas para aprender a pensar de esa manera, ¿no? Entonces, no te dicen qué pensar, pero sí te muestran en la escritura dónde está el punto de partida de todo eso. Ok. Y el pastor Swindoll, en el tiempo en el que yo vine aquí al seminario, él era el presidente. Él estuvo como 7 u 8 años Mm. de presidente de este seminario. Pero el pastor Swindoll vino a estudiar el seminario también en un tiempo adecuado. El Señor le llamó al ministerio de tiempo completo, aún siendo parte de los Marines aquí en Estados Unidos. Él deseaba poder enseñar la Biblia, y el don particular que él tiene, él es un hombre que es conocido por la enseñanza bíblica práctica. Él habla con una sencillez, pero con profundidad al mismo tiempo. Y ha estado como pastor todos estos años. Él acaba de cumplir 91 años, va a cumplir 92 este año, si Dios lo permite. Wow. Y hasta este momento él ha estado sirviendo por más de 60, 70 años en el ministerio. Su esposa le ayudó a él a captar la visión de llevar las predicaciones de él más allá de las paredes de un templo, a empezar el ministerio de Insight for Living en inglés. En español se conoce como Visión para Vivir, y él ha sido el pastor de enseñanza bíblica radial todos esos años, casi 50 años que va a cumplir el año que viene. Entonces, ese es el pastor Swindoll, alguien que considero no solamente mi pastor, pero un gran amigo, mi mentor y ahora mi jefe, porque llevo algunos años también colaborando con él, siendo su voz en español para este programa radial de Visión para Vivir. Sí, eso quería tocar también. ¿Cómo es que llega usted a Visión para Vivir? ¿Cómo es que se vuelve el Chuck en español, por decirlo? Nah, son bromas. No, pero usted sí, eso es lo que hace, ¿no? Básicamente, bueno, parte de lo que hace o empezó haciendo fue traduciendo los sermones de Chuck Swindoll a Sí, así español, es. ¿no? En la radio, Sí. más que todo, el Ministerio de Radio. Entonces, ¿cómo es que llega a Visión para Vivir? ¿Cómo empieza y cómo va todo hoy? Porque hoy en día todavía, ¿no? Siguen Visión para Vivir. Entonces, ¿cómo va todo eso? ¿Cómo va el Ministerio de Radio? Siempre he creído que cuando tienes sueños y los pones en Dios y permites que Él los cumpla en su tiempo, Dios nos sorprende porque Él nos da esos sueños desde un principio. Cuando yo recibí aquellos cassette tapes que te mencionaba y los escuchaba muy a menudo porque quería aprender inglés escuchando esas predicaciones, empecé a familiarizarme mucho con su voz y su estilo de enseñar. Para mí me impactaba. Y yo recuerdo que escuchando una y otra vez esos cassettes, soñaba un día en poder aprender inglés para traducir esos mensajes al español, y que gente que no sabía inglés como yo en aquel tiempo pudiera ser bendecida por la manera tan práctica que tenía de enseñar la Biblia de este pastor. Mm. Cuando vine al seminario y se me concedió la oportunidad, yo recuerdo, estaba en mi segunda semana de estudiante y estaba trabajando en la oficina de inscripciones aquí en el seminario, y escuché una voz muy familiar. Yo estaba en el segundo piso del Walbus Center, que es el edificio donde están las oficinas administrativas aquí, algunas de ellas, donde están inscripciones y también admisiones. Desde el primer piso escuché una voz que yo reconocí. Y era la voz del pastor Swindoll, esa voz característica de él. Él habla con una voz que proyecta siempre, una voz bien fuerte.
y llegó a las oficinas y empezó a saludar a la gente. Cuando llegó a donde yo estaba laminando unas credenciales de estudiantes, identificaciones de estudiantes, me presenté con él. Obviamente supo que por mi quebrado inglés, ¿verdad? Que no era de aquí. Le dije dónde era y me dijo que él había estado en Mazatlán, que él conocía México. Y le dije a él algo. En eso era el año de 1998. Yo le dije al pastor Swindoll, pastor Swindoll, sueño un día el poder traducir sus sermones al español para que la gente que no entiende inglés pueda ser bendecida. Si adelantamos los años, en el año 2001, cuando me gradué, fue invitado precisamente por él para servir como uno de los pastores y formar un grupo en español para enseñar la Biblia en español. Años más tarde, cuando esa iglesia abrió sus puertas en ese edificio, creció increíblemente. Había 3 servicios en inglés y ya no cabía la gente. Decidieron 4 años más tarde construir el nuevo santuario. Y en una ocasión hicieron un servicio unido, todos los 3 servicios más el grupo en español que teníamos, de hacer un culto unido y yo poder traducir el sermón de él en español. ¿En vivo? En vivo. En vivo, en directo. Ahí, sí, wow. Era en español e inglés. Antes de romper el terreno donde iban a hacer el nuevo santuario, había un templete a la intemperie allá afuera y todas esas 3,000, 4,000 personas, no, en aquel tiempo eran como 6,000, estábamos reunidos. Entonces a un ladito yo tenía un micrófono y yo me acerqué con él, le dije, hoy se cumple mi sueño, pastor. Le digo, voy a traducir uno de sus sermones al español. Y ese fue el principio de esa etapa, porque unos cuantos años más tarde, ya pastoreando una iglesia en español que comenzó con una pareja en un discipulado y ya se había convertido en una congregación de 120, 30 o 130 personas, estando pastoreando esa congregación. Estaba hablando de una serie de sermones acerca de la iglesia perseguida allá en Europa. Y me sugirieron que contactara al ministerio del pastor Swindoll en la radio, porque tal vez ellos tenían conexión con gente de la iglesia perseguida allá en Europa. Y en efecto, cuando hablé al departamento internacional, el vicepresidente internacional, un hombre llamado Bill, me dijo que sí, que con gusto le hacían llegar a una persona. Me invitó a tomar un café, le expliqué lo que queríamos hacer y me conectó con alguien, un pastor que estaba haciendo el ministerio en Rumania. Y él vino a hablar con nosotros, levantamos fondos y mandamos Biblias a Rumania para hacer crecer la obra, ¿no? Pero ahí ocurrió una situación. El vicepresidente me dijo, mira, quisiera preguntarte algo. Estamos buscando quien sea la voz del pastor Swindoll. La persona que inició este ministerio lo había hecho por muchos años, pero ya no estaba con el ministerio y había hecho un ministerio independiente. Y tenían 5 años tratando de encontrar a la persona que iba a continuar traduciendo los sermones del pastor Swindoll al español. Y me preguntaron, si conoces a alguien que sea bilingüe, que haya estudiado en el seminario de Dallas, que esté familiarizado con la enseñanza del pastor Swindoll y que tenga un voz radial, avísanos. Y yo le dije, bueno, yo tengo los primeros 3, pero no tengo voz radial. Yo no sé si la tenga o no, pero si quieren, les puedo ayudar, estaría encantado. Usted dijo, M aquí. No necesariamente, pero más o menos. Más o menos. Así es que me invitaron. Creo que cuando lo comunicaron al pastor Swindoll, para él dijo, tiene sentido, esto es exactamente lo que estamos buscando. Un pastor de nuestra iglesia que pueda ser también el pastor radial en la voz en español. Pastor radial se le dice, ese es el término para pastores de radio. Un pastor de enseñanza radial, bíblica, comunicador radial. Wow, no sabía eso, no sé por qué. Ok. Sí, esa es mi posición. Así que en el año 2007 comencé como pastor de la voz. Oficialmente. Sí. Wow. Siendo pastor de la iglesia en español, también simultáneamente tenía esta otra oportunidad de estar grabando los sermones del pastor Swindoll y se están transmitiendo en todo lo que es América Latina, y el Caribe y también España, en partes de Europa, donde se escucha en español. Ahí hay programación de Visión para Vivir.